Bueno, muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Agradecer al Señor y después no entendí. Agradecer al Señor y ¿qué? Ya, algunos dicen preparándose, otros esperando, aguardando, y todos los sinónimos también que puedan haber con esas palabras. Amén, estoy contenta de poder estar en este sábado con ustedes. Ya ayer con algunos ya estuvimos, así que estoy contenta de que este sábado podemos comenzar con el Señor. Bien, nuestro título de esta semana es Aquel que sana nuestras heridas. Y tal como lo hicimos ayer, yo sé que hemos orado varias veces, pero creo que la oración nunca está de más. Creo que la oración es la vida del alma, como dice la sierva de Dios. Así que les invito, así como están, a que puedan inclinar su rostro y me acompañen ahora. Querido Padre, en esta hora, nuestro Señor, te damos gracias por este sábado que nos brindas. Y en esta hora, nuestro Señor, queremos pedir de manera muy especial tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, con este tema. Que tú, Señor, nos puedas hablar hoy, Señor, a nuestras mentes y que sea tu voz y no la mía, la que escuchemos hoy y que podamos, Señor, recibir aquello que hemos venido a buscar. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok. Bueno, el título del tema de hoy, ¿sí?, es el engaño de la autoestima. ¿Algunos han escuchado hablar acerca de la autoestima? Sí, ¿no es cierto? Es un tema bien hablado actualmente. Y me gustaría que alguien, levantando su manito sin que yo le obligue dedocráticamente, me pueda decir qué entiende por autoestima. Si yo le digo autoestima, ¿qué entiende? ¿Sí? No me hagan usar el dedo. Dale, Carlos. ¿El valor que se tiene una misma, hermana? Ya, que cuando tenemos la autoestima baja nos echamos a morir, dice la hermana. Ok. Muy bien, esta es la idea, ¿no es cierto?, coloquial que podemos tener acerca de la autoestima. Cuando terminemos el tema, ustedes van a entender por qué el tema se llama el engaño de la autoestima. ¿Ok? Bien. En la actualidad se dice, actualmente estoy hablando fuera del contexto eclesiástico, que es necesario tener una buena autoestima para desarrollar una mentalidad saludable, ¿ok? Que es fundamental el amor a uno mismo, incluso por sobre los demás, el priorizarse, el pensar en mí primero, en mis deseos, en mis comodidades, y si alguien dice algo negativo o algo que no me parece bien, entonces debo desecharlo y que solo importa básicamente lo que yo crea de mí. Yo sé que no en todos los casos es igual, pero esto es una generalidad. Y de hecho en redes sociales se ve mucho. Este tema del exceso de cortar límites, el tema de la poda supuestamente de la familia, que si bien es cierto en algunos casos sirve o es necesario poner límites o dejar en cierta forma cortar algunos lazos familiares, se ha tomado casi como una bandera de lucha para todo aquello que yo no quiero enfrentar o que no me gusta, ¿sí? Eso por un lado, pero por otro lado, ahora hablando en el contexto del mundo cristiano, esta idea también ha permeado sobre las nuevas generaciones, ¿cierto? Dentro del contexto cristiano adventista, esta idea que yo les acabo de hablar acerca de la autoestima también se ha encontrado, esto de que Dios quiere que triunfes, Dios no quiere que sufras, Dios quiere que nadie te diga lo que tienes que hacer, etcétera. Esto se ve mucho, incluso en nuestra iglesia. Yo diría que acá en el sur menos que en otros lados, pero sí se ve bastante. Pero además de eso, hay una idea más fuerte que predomina dentro de nuestra iglesia, y voy a hablar en Chile, la iglesia adventista. No voy a hablar de evangélicos, ni de otros contextos, ni de otros adventistas en otros países, ¿ok? Que es una idea que tiene que ver más con el desprecio personal, ¿sí? Que debemos siempre estar sufriendo, donde cada idea positiva que yo pueda tener de mí mismo está mal o incluso podría llegar a ser pecado porque es orgullo. Entonces debo pasar mucho tiempo lapidándome, castigándome sobre mis pensamientos, acciones y ojalá sentirme desgraciado porque cualquier cosa pequeña con la que yo me sienta satisfecho entonces puede ser pecado, ¿sí? Entonces tenemos ese otro extremo, desde ahí la idea de muchos de que un cristiano no debería tener problemas de salud mental, ¿sí? Por esta idea que de hecho ayer, si ustedes se acuerdan, lo hablamos, de que el cristiano debe aguantar todos los sufrimientos y no quejarse por nada, ¿ok?
Entonces, yo quiero decirles y quiero empezar con este tema comentándoles de que para mí es un tema que me toca personalmente en lo más profundo. Y siempre he dicho que cuando nosotros nos toca tomar un tema es para el que está predicando primero, al que Dios le quiera hablar, porque tal vez hay algo en su corazón, en su vida, que necesita ser reformado. Y por otro lado, que el Señor necesita que eso lo podamos hablar o expresar. Así que yo no estoy aquí presente delante de ustedes como una gran experta, como la psicóloga bíblica o etcétera, sino como alguien con tus mismas luchas y a quien Dios está queriendo usar solamente para exhortar su palabra. ¿Ok? Como ya les comentamos ayer, para los que no estuvieron, yo me llamo Catalina Arevalo, soy psicóloga bíblica con enfoque bíblico. Por si había alguna duda, yo estudié psicología en una universidad secular, normal, me titulé, me gradué, pero luego me formé en psicología con enfoque bíblico, que aprendimos ayer que, alguien que me pueda decir la diferencia, a ver si estuvieron atentos. Lo repetimos harto. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología común y la psicología bíblica? Que dijimos que no era lo mismo que la psicología cristiana. A ver. Cristo era el que sanaba. Ya. Por ejemplo, tú decías que había psicólogos cristianos que de repente oraban, pero que era como que le ponían un poquito de sal a la comida, una cosa así. Pero el psicólogo bíblico es 100% basado en lo que dice la Biblia. Ok, muy bien. Que su metodología de terapia y todo lo que va a aplicar lo va a basar en la Biblia, y aprendimos que la psicología bíblica no era algo aislado, que si bien es cierto, a lo mejor algunos lo vienen a conocer ahora, es algo que hay varios psicólogos bíblicos en nuestra iglesia, en Chile, y hay una red grande en universidades adventistas acerca de el tema del enfoque bíblico de la psicología, ¿sí? Así que si a alguien le interesa este tema, después se puede acercar a mí, yo le puedo dar muchos lugares donde puede investigar. Digamos, de hecho la Universidad Adventista del Perú lanzó ahora, no sé si es un magíster o un diplomado en psicología con enfoque bíblico, así que es algo que cada vez se está ampliando mucho más. Entonces, hermano. Sí, yo quería igual algo que me relacionó como muy significativo lo que tú mostraste, el tema de que Dios, ¿cierto?, nos creó a nosotros como seres humanos, y Dios también, como Él es el creador de nuestra mente, simplemente Él es el sanador, o sea, nosotros buscamos o una terapia que no es de la cual, porque Dios, como Él es el creador de nuestra mente, Él nos puede sanar. Amén. Esa fue la cita, ¿se acuerdan que ayer leímos del espíritu de profecía que decía que aquel que creó la mente sabía lo que ésta necesitaba para ser sanada? Así que en ese contexto, como creemos que Dios es aquel que creó la mente y que creó las leyes del cuerpo y de la mente, que sabe cómo funciona y cuál es la metodología, ¿no es cierto?, que va a traerle sanidad, quiero sin más entonces expresarles que ambas perspectivas que les acabo de hablar acerca de la autoestima, para mí personalmente y por el estudio que vamos a tener hoy, no son acertadas, ninguna de las dos, ni tampoco son saludables, ni el extremo de que tú te pones en primer lugar y debes primero amarte a ti antes de amar a los demás, ni la idea del desprecio constante a la persona y a todo lo que tú haces o piensas. Entonces, hoy día tampoco los quiero llevar a un equilibrio entre las dos. No es mi deseo llevarlos a un equilibrio, sino que deseo con todo mi corazón llevarlos a la verdad de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios respecto a esto? Y es mi deseo y oración que cada uno de los que se han dado cita hoy día en la mañana puedan salir de este lugar entendiendo cuál es su valor real como personas que tenemos como hijos de Dios, cómo debemos considerarnos y cuál es el rol de esto en nuestra salud y nuestra espiritualidad, no solo salud mental. Así que sin duda este tema da por un gran libro, pero hoy día nos vamos a centrar, como dice la palabra, en lo central, ¿ok? Quiero partir diciéndoles que hay 3 conceptos que tienen que ver con la idea de autoestima, en lo que coloquialmente la gente entiende. Y a veces se confunden y me gustaría aclararlo para que podamos ir formando nuestro tema de la mejor manera. Hay 3 conceptos, valga la redundancia. Primero el autoconcepto, ¿sí? Luego tenemos el autoimagen y finalmente la autoestima. Y a veces, digamos, en el común de la vida, hablamos de los 3 como si fueran una misma cosa, ¿sí? El autoconcepto es algo más cognitivo. El autoconcepto tiene que ver con las ideas o creencias o percepciones que una persona tiene acerca de sí mismo, ¿sí? Habilidades, características, roles sociales, por ejemplo. Es una descripción más objetiva. Soy alto,
soy bajo, soy inteligente, ¿sí? Soy papá, soy mamá. Eso es una idea o un concepto cognitivo. No necesariamente es positivo ni negativo, simplemente es una idea. Tengo el pelo rubio, tengo el pelo oscuro, tengo los ojos claros, tengo los ojos oscuros, etcétera. Como, no sé, mi vestido es rosado, mi vestido es azul, etcétera. El autoimagen es diferente. El autoimagen es la representación de esos conceptos en algo muy concreto y literal, que es cómo yo me veo a sí mismo, y es básicamente lo que sucede cuando yo me paro frente al espejo y me veo. Eso es el autoimagen, cómo yo me percibo frente al espejo. El autoimagen, por ejemplo, en el contexto de anorexia está distorsionado. No siempre, bueno, generalmente la autoestima igual, pero no siempre el autoconcepto, pero sí el autoimagen, porque una persona con anorexia cuando se mira al espejo no se ve flaquito como está, se ve gordo. Y mentalmente se ve gordo, entonces su autoimagen está distorsionada. Pero si usted se para al espejo y se ve tal cual es, tiene una autoimagen que no está distorsionada. ¿Se va entendiendo? Ok. Por último, entonces, y ahora viene nuestro concepto estrella, el autoestima. Y el autoestima tiene que ver con lo emocional, con lo emocional, bien digo, y la evaluación que yo hago respecto a este autoconcepto y a esta autoimagen. Es decir, en simples palabras, si me gusta lo que veo o no, si estoy cómodo o no, aceptación personal o no. Y hoy en día se habla de que si me quiero o no me quiero. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para efectos de este seminario, vamos a utilizar los tres en un mismo concepto. Con lo que coloquialmente se dice autoestima, vamos a englobar los tres: el autoimagen, el autoestima y el autoconcepto. ¿Ok? Bien. Primero quiero hablarles de algo que también tomamos ayer, que es preguntarles de cómo está el mundo actual en cuanto al concepto coloquial de autoestima. Miren, en algún punto el ser humano, en algún punto hace no muchos años, para encontrar la razón de la enfermedad mental y saber por qué la gente sufría tanto, instauró o más bien entronizó, ¿se entiende el concepto entronizar? ¿Sí? Lo puso en un trono, el autoestima, ¿sí? Como un concepto en que concluyó que el problema de la depresión y casi de todas las enfermedades mentales tenían que ver con la falta de valor propio. Entonces, lo que hizo fue que lo puso en el centro. Entonces, como hay mucha gente, cuando tienen depresión, generalmente el punto es que nadie me quiere, ¿sí? No, nadie me valora, mejor no estuviera en este mundo, etc. Entonces dijeron, ok, acá hay un problema, porque no hay valor, no se sienten apreciados, no se sienten amados. Pero, ¿yo puedo obligar a alguien a que me quiera? ¿Puedo? No, ¿cierto? A veces es peor, contra más intento o fuerzo a que me quieran, es peor, como que más se aleja la persona. Entonces, como yo no puedo obligar a alguien que me quiera, se instauró el concepto, entonces antes de que eso pase, primero necesitas que, da lo mismo si no te quieren, tú te tienes que querer, porque si tú no te quieres, nadie más te va a querer. Entonces se solucionó el problema poniendo en el trono a la autoestima y diciendo que entonces fue muy fácil concluir que como no podemos obligar a otros que nos amen, entonces la solución es fomentar el amor propio. Y aquí surgieron estos conceptos de que para amar a otros tienes que amarte a ti primero, que lo más importante es cómo tú te sientas contigo mismo, haz lo que te hace feliz sin importar las consecuencias, y una serie de técnicas y terapias para amarte más y más. Pero miren lo que pasó con esto. Evidentemente, esta terapia hicieron que las personas se fueran aislando, más todavía, y sintiéndose cada vez más vacías, y ya vamos a entender por qué. Aumentando el egoísmo y disminuyendo una palabrita que se llama alterocentrismo, es decir, disminuyendo el amor hacia los demás o el deseo de que los otros estén bien. El amor a los otros fue disminuyendo y en vez de que las enfermedades mentales disminuyesen, queridos hermanos, aumentaron y la gente cada vez se sintió más sola. Hoy en día, la psicología moderna está reconociendo esto, pero es un gran problema. Porque a la gente lo que hicimos con ella fue como, ok, ponete a ti en primer lugar, pero finalmente las personas que hicieron se aislaron. Nosotros fuimos creados como seres sociales, no estamos creados para estar aislados. No es natural. Yo sé que algunos sí pueden vivir en soledad y tranquilidad, pero no es algo natural. Nuevamente dijimos, estamos hablando de psicología bíblica, cuando vamos al Génesis, Dios no nos creó como seres aislados.
Dios nos creó como seres sociales, constantemente seres sociales. Dios nos creó para dar amor, ¿sí? Y recibir también. Entonces, cuando yo me pongo a mí en el centro y empiezo a buscar en mí mismo y amarme a mí y a centrarme en mí, la consecuencia de eso empezó a ser más enfermedad mental, personas más vacías, más ansiedad, etc. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Porque hasta ahora no les he dicho qué está pasando, por qué pasó todo esto. Y es interesante que la idea de autorrealización y la búsqueda de la felicidad empezó a enfermar a las personas y a volverlas más autocentristas. Bueno, si vamos al origen del ser humano, al origen desde el Génesis, discúlpenme aquí un segundo. Ok, si vamos al origen del ser humano, podemos ver de que nosotros nacimos ¿con qué? Con una tendencia a ¿qué? ¿Hacer el bien? Perdón, después del pecado. Porque al principio era hacer el bien, ¿cierto? Después de que Adán y Eva pecaron, cuando nació Caín y Abel, ¿su tendencia qué era? Hacer el mal, ¿cierto? Una tendencia a hacer el mal. Ojo, no nacieron haciendo el mal. Una tendencia a hacer el mal. Ojo con ese concepto, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros nació con una tendencia que al pecado, ¿cierto? Como que quiero hacerlo, ¿sí? Y con una disposición básica a caminar por un sendero que nos aleja de Dios. Por eso era necesario que Cristo viniera a morir por nosotros para que nos restaurara en la unión con el Padre, porque sin Él no se iba a poder, ¿sí? La tendencia natural del ser humano no convertida es desarrollar un patrón incoherente con la vida eterna. ¿Se entendió? Esa es la tendencia natural, que desarrollemos un patrón como incoherente con la vida eterna. Y esta tendencia tiene como base, mis queridos amigos y hermanos, el egoísmo. Esta tendencia. Y es la base de todas las motivaciones humanas, donde predomina el amor propio y el amor por los demás es raro. Ojo con lo que dije. Donde predomina el amor propio es raro el amor por los demás. Es decir, cuando Satanás se pone en el centro y él quiere tomar el lugar de Dios, ¿qué se está manifestando en él? Egoísmo. ¿Y el amor a los demás aumentó o disminuyó? ¿Y dónde lo llevó el egoísmo? ¿Ok? Se los dejo ahí. Este egoísmo muchas veces constituye la base de muchas enfermedades mentales. Al contrario de lo que algunos creen, ¿sí? El exceso de amor propio y ponernos en el centro produce más enfermedad. Y saben, podemos hacerlo un paralelismo con algo que ocurrió en la Revolución Francesa. Alguien sabe, ¿no? Podemos leer El conflicto de los siglos y un capítulo también completo de eso. En la Revolución Francesa lo que se hizo fue que se sacó a Dios del centro por el autoritarismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Se saca a Dios del centro y ¿a quién se pone en el centro? Al hombre. ¿Y qué les trajo como consecuencia antes que llegara Napoleón Bonaparte? ¿Qué pasó con Francia? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir, alguien que sea bueno para estudiar historia? Cuando se puso al hombre y a la razón en el centro y se quitó a Dios, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo? Un periodo de terror, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más dijo por acá? Periodo de autoridad. Y tenían la embarrada, en otras palabras, hasta que llegó un punto en que la gente pidió casi a gritos un salvador conservador y con valores cristianos. Por eso Napoleón entró tan fácil. ¿Por qué creen que hoy en día estamos con líderes políticos en casi todos los países que son de derecha conservadora y con valores cristianos? ¿Por qué creen que ha salido tan rápido? ¿Por qué creen que han salido tan rápido? Porque cuando estábamos en el otro lado, digamos en la parte, porque yo creo que aquí nadie es político, ¿no? No estoy ofendiendo a nadie, somos todos adventistas, ¿verdad? Ok, entonces, cuando estábamos en el otro lado, por así decirlo, en la parte más de la izquierda comunista y de los valores izquierdistas, finalmente quedó tanto el caos, porque cuando tú sacas a Dios del centro queda el caos, que la gente empieza a retornar naturalmente a lo más conservador porque necesita la estructura, ¿sí? E incluso muchos de los que han votado por los religiosos no son religiosos, ni creen en Dios, pero creen en los valores conservadores. Así que es bien interesante evaluar cómo eso ha pasado en el mundo, pero también cómo eso puede darnos un paralelismo de lo que empezó a pasar en cuanto a la salud mental. Cuando sacamos a Dios del centro, las cosas empiezan a sonar mal. Bueno, Catalina, miren ustedes, ¿y entonces qué hacemos? Si me estás diciendo que cuando el hombre se pone en el centro, las cosas no salen bien.
¿Cómo poder construir entonces una salud mental saludable? ¿Será que entonces tengo que asustarme cuando me siento bien conmigo mismo? ¿O será que siempre me tengo que dejar al final? ¿O será que no tengo que tener periodos de autocuidado? ¿Qué va a pasar conmigo? Bien, vamos a hablar del amor primero, ¿les parece? Quiero que busquen en sus Biblias Mateo 22:36. Mateo 22, capítulo 22, versículo 36. Respecto al amor y el amor propio, la Biblia no nos dice, en ninguna parte que los hombres deberían enfocarse en sí mismos. Lo que sí se nos llama y constantemente es que debemos amar a otros y amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a ir viendo cómo funciona este gráfico, ¿ok? Mateo 22, 36. Dije, ¿cierto? Ok. ¿Alguien que me pueda leer? Sí, por favor, fuerte y claro, hermano. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Por favor. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Sí, el siguiente, por favor. Y el primero, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto los mandamientos dependen de la ley de los mandamientos. Muchas gracias, hermano. Esto también se repite en Romanos 13:9, Gálatas 5:14 y Santiago 2:8, solamente por dar algunos ejemplos. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y en Deuteronomio dice también con todas tus fuerzas, ¿sí? Y este es el primero y gran mandamiento, le dice Jesús. Pero después viene otro, es semejante, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley y los profetas. Y algunos dicen, aquí dice, mira, ojo, aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces decimos, vamos a amarnos a nosotros mismos. Como adventistas del séptimo día, y según las lecciones también que hemos estado estudiando, sabemos que no podemos hacer teología de un versículo, ¿cierto? O de una sola frase. Pero si vamos a lo profundo y también lo buscamos con nuestro comentario bíblico, vamos al origen griego del que fue escrito este libro y a los principios del espíritu de profecía, nos damos cuenta que aquí Jesús les está hablando justamente de lo que habíamos dicho antes. ¿Cuál era la tendencia humana natural después de la caída? ¿Y cuál era la base de eso? ¿El ego? El ser humano tiene la tendencia a ponerse en primer lugar. ¿Sí? Yo sé que no todos, pero en general el ser humano tiene la tendencia a ponerse él en primer lugar. Entonces Jesús, sabiendo esto muy bien, le dice, amarás a tu prójimo, pero como a ti mismo. No como a ti se te antoje, sino como tú mismo te consideras, lo vas a considerar a él. Lo que tú harías, en otro lado dice, todo lo que quisieras que los hombres hicieran con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Es decir, es como lo que hizo Naamán, ¿no? Perdón, Naamán, me acordé del rey Darío de Esther, se me fue el nombre del Amán. Amán, ¿no es cierto?, con Mardoqueo, cuando sin saber quién era Mardoqueo, el rey le pregunta, oye, mira, ¿qué harías tú con un hombre que me salvó la vida? Y él pensando que hablaba de él, ¿qué le dijo? No, lo subiría a un caballo, que todos se inclinan ante él porque pensaba que era para él. Pero después se dio cuenta que era para el hombre que más odiaba, que era Mardoqueo. Es algo así, ¿no? Lo que tú quieres que hagan contigo, entonces, hazlo con los otros. Así que entendemos que el primer principio del amor es el amor ¿a quién? Por sobre todas las cosas, a Dios. Y por consecuencia, entonces, a los otros. Y la Biblia nos deja claro que el amor genuino proviene ¿de quién? Dios es amor y proviene de Dios, ¿no es cierto? Querer amar a otros, queridos hermanos, para el corazón egoísta con tendencia al pecado no es natural. Por eso el amor que de Dios, que vive en el alma, es entregado por Él. Porque el amor de Dios no es como el amor de este mundo, igual que la paz que Dios nos da no es como la paz de este mundo. Cuando recibimos el amor verdadero que viene de Dios, ese amor restaura, convierte y llena el corazón. ¿Sí? Es un amor que se deleita en dar, que se deleita en bendecir, que se deleita en entregarse. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Y en los concilios celestiales, antes de que el ser humano pecara, Dios y Jesús, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo se reunieron, ¿cierto?
¿Y qué pasó en ese concilio? Si aún el hombre pecara, ellos iban a hacer una provisión para su salvación. ¿Y quién fue el primero que dijo que se iba a entregar si nosotros pecábamos? El amor se manifestó en la abnegación. Hay un predicador muy bueno que me gusta mucho, que habla sobre educación, y él dice que, y hay un tema muy bien que tiene que ver con el autosacrificio, pero él dice que nosotros tendemos a decir siempre, no, es que yo hice este sacrificio cuando entré a la iglesia, el sacrificio de dejar mi trabajo por guardar el sábado, el sacrificio de cambiar mi alimentación, el sacrificio de cambiar mis hábitos, el sacrificio de dejar esta música, estas películas, etcétera. Pero, ¿qué sacrificio es ese? Es un privilegio y es un honor porque la verdad no estamos saliendo de cosas que nos hacen mal para cosas que nos hacen bien. Un sacrificio es lo que hizo Jesús, que dejó el cielo, lo maravilloso que eso era, la compañía de los ángeles, la tranquilidad donde no había maldad, donde su padre lo amaba y estaba constantemente con él, para venir a un mundo de pecado. Eso es sacrificio. Cuando tú te sacrificas algo bueno por otros, eso es verdadero sacrificio. No dejar de comer chancho, por ejemplo, que te hace mal y que finalmente te puede provocar muchas enfermedades. Eso no es sacrificio. Eso es cuidado, ¿cierto? El cuidado de Dios. Así que eso es bien interesante. Hay un psiquiatra muy famoso, levánteme la mano quien lo conoce, que se llama Viktor Frankl. ¿Alguien lo conoce? A lo mejor si digo el título del libro, ¿se acuerdan? Él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. ¿Lo han escuchado? No les puedo creer. ¿En serio? ¿Nadie lo ha escuchado? Ok. Viktor Frankl es un psiquiatra judío que empezó a escribir este libro que se llama El hombre en busca de sentido. Pero mientras lo estaba escribiendo llegó la ocupación nazi. Y él, como siendo judío, lo tomaron prisionero y lo llevaron a un campo de concentración. Evidentemente, el libro quedó hasta ahí. Y desde todo lo que vivió en el lugar más oscuro que quizás los seres humanos pueden pisar, como fueron esos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que él vio y todo lo que sufrió, y todo lo que a él le quitaron, y a sus compañeros que estaban ahí, él empezó a escribir el libro El hombre en busca de sentido desde cero otra vez. ¿Qué pasa cuando al ser humano le quitas todo y ya no le queda nada? Y él escribió algo muy interesante respecto al autocentrismo, y dice así: cuando haces de tu bienestar personal tu objetivo, en ese contexto del campo de concentración, las personas tenían menos posibilidades de vivir. Pero los que encontraban algo o alguien por quien vivir más allá de sí mismos sobrevivían con frecuencia y mantenían su humanidad intacta y su dignidad. Él decía que el ser humano no está diseñado para enfocarse en sí mismo, ni en su propia felicidad. Está diseñado para enfocarse en el mundo fuera de él, fuera del mismo, en una tarea que cumplir, en una persona que amar, en un significado que realizar. Entonces la felicidad aparece como un efecto secundario. Y aquí dice, como un ojo sano, que precisamente como no se ve a sí mismo, puede ver entonces todo lo demás. Y eso que él no era judío cristiano practicante, o sea, perdón, obviamente no era judío cristiano, que no era judío practicante, sino que simplemente pertenecía al pueblo judío. Y no habla mucho de la religión, sí habla algunas cosas, pero él en su contexto lo que pudo concluir es que, según lo que él vio, el ser humano, cuanto más se enfoca en sí mismo, menos posibilidades tiene de vivir. Pero cuando sale de ahí, cuando encuentra el sentido, un propósito fuera de sí, más posibilidades tenía de sobrevivir. Y él concluye que nosotros como seres humanos no estábamos diseñados para enfocarnos en nosotros mismos. Es decir, el primer problema de la autoestima mal entendida es creer que es el ser humano o yo mismo el centro de mi vida. Ese es el principal problema. No el valor inherente a la persona, sino creer que yo soy el centro. ¿Se entiende? Cuando yo me pongo a mí el centro, viene el problema. Entonces, en esta primera parte podemos concluir del ser humano y del amor propio, que en realidad este amor propio no soluciona los problemas, ¿sí? Sino que los agrava. Yo quiero saber si alguien me puede ayudar a conectar mi computador. Se me está descargando. Mientras continuamos. Gracias. No va a alcanzar, parece, pero vamos a hacer el intento. ¿Ok? Entonces, al contrario de lo que se cree. Así que,
Cuando ponemos al ser humano en el centro, las cosas empiezan a desequilibrarse o a salir mal. Entonces, y es súper contrario, queridos hermanos, a cuando escuchamos a Jesús decir, el que quiere venir en pos de mí, ¿cómo? Dígalo de nuevo. Tome su cruz y es bien diferente a ponte en primer lugar. Y saben que a lo mejor a muchos de ustedes les está provocando un conflicto interno en este momento, ¿sí? Pero yo no dije nada que no diga esto. Y ahí es importante entender lo que dijo el hermano delante. Si el que creó la mente del hombre sabe lo que ésta necesita, yo prefiero creerle a él a lo que la psicología tradicional dice. Porque equivocaciones han tenido muchas, pero Dios no. Dios no se equivoca. Aquí dice entonces que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Así que esto significa que la idea de todo lo que acabo de decir, esto significa que la idea entonces es que debemos despreciarnos a nosotros mismos y sufrir constantemente, olvidarnos de que existimos y entonces odiarnos porque somos lo peor que existe. ¿Sí o no? ¿Están seguros? Pero yo dije que no había que ponerse en el centro, hermanos, que no había que amarse a sí mismos. Ok, yo le había dado un spoiler ya, ¿cierto? Al principio. Quiero leerles una cita. De hecho, después ustedes si quieren me la piden porque esta cita es muy buena. Es una chica, me parece mucho, no una hermana, que estaba sufriendo depresión fuerte. Y Ellen White le escribe una carta donde hay muchos principios de salud mental, pero voy a enfocarme en esta parte. Muchas gracias, hermana. Gracias. Dice así, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 839 del libro en la web. Dice así, si usted, le dicen en White, se mira a sí misma, verá solo debilidad. No encontrará un Salvador allí, solo hallará a Jesús fuera de usted. Debe contemplarlo y vivir, mirar a aquel que se hizo pecado por nosotros para que pudiéramos ser purificados del pecado y recibir la justicia de Cristo. Ahora bien, Marta se llamaba, no se mire a sí misma, sino fuera a Jesús. Hable acerca de su amor, de su bondad, de su poder. Él no permitirá que usted sea tentada más allá de lo que puede soportar. En Cristo está su justicia. Jesús se encargará de nuestras deficiencias porque ve que nosotros no podemos con ellas. Mientras oro por usted, le dice Ellen White, veo que una suave luz la rodea y una mano se extiende para salvarla. ¿Qué dice acerca de mirarse a sí mismo? ¿Qué consejo le da? Mientras usted se siga mirando a sí misma, le dice ella, no va a encontrar a Jesús ahí. ¿Saben? Esto pasa mucho cuando hay personas que tienen crisis de angustia y sobre todo están pasando por un trastorno ansioso depresivo grave y lloran y lloran y lloran y no pueden parar y es un pensamiento negativo tras otro, una idea negativa tras otra, ideas de desprecio constantemente. Y yo escucho mucho eso, oro, pero no veo que Dios hace nada, pero sí le hacemos mucho caso a los pensamientos. Los dejamos entrar con mucha facilidad y los cultivamos y a medida que los vamos cultivando se van haciendo más fuertes, los pensamientos negativos me refiero. Entonces, mientras no salgamos de ese estado y no tengamos solo la voluntad de mirar hacia adelante a Jesús, es difícil poder avanzar. Y ojo, esto no es tan fácil como que yo les diga, salga de ahí y mire a Jesús. No es tan sencillo, ¿sí? Requiere un proceso y un trabajo, ¿sí? Pero el punto es que mientras nos sigamos mirando hacia adentro, no vamos a encontrar a Jesús ahí, sino que tenemos que mirar hacia afuera. Dijimos que Jesús era el que podía salvarnos, entonces necesitamos mirar hacia afuera de nosotros, ¿sí? Pero miren, la verdad es que cuando nosotros nos odiamos a nosotros mismos teniendo ideas negativas acerca de nosotros, irreales, poco útiles acerca de quiénes somos, o despreciándonos, también nos estamos poniendo en el centro. También nos volvemos a poner en el centro, cayendo en la excesiva autocompasión que es tan peligrosa. También me vuelvo a poner en el centro cuando yo digo no, que yo soy un inútil, que no sirvo para nada, etcétera. Por más que lo crea cierto, también me estoy volviendo a poner en el centro, es decir, estoy cayendo en el mismo error, pero ahora del otro lado, ¿sí?
Así que habíamos dicho que la Biblia nos llamaba a no amarnos a nosotros mismos, sino a amar al prójimo y a Dios por sobre todas las cosas. Pero hay otra cosa que la Biblia nos menciona constantemente y aún yo creo que más del hecho de amar a Dios y amar a los otros. Hay otra cosa que la Biblia lo menciona mucho más y que para mí esto es importante conocerlo antes de pensar en el hecho de que tengo que amar a Dios y amar a los otros. Antes de eso. Y quiero que vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan, no Juan. Primera de Juan, capítulo, dije, 4. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 7. Digan amén cuando estén ahí, si no, misericordia. Ok. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amén. Dice así: amados, amémonos unos a otros. Ok, hasta ahí ya teníamos claro. Porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Interesante. Es decir, el que tiene un amor verdadero, primero debe haber nacido ¿de quién? De Dios y haber conocido ¿a quién? A Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es súper importante entenderlo. Dios no tiene amor, Dios mismo es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. Ahora, si se olvidó de todo lo que dije, no se olvide de esto. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué viene antes de todo? Entender que Dios me amó a mí primero. Yo no le amo y entonces Él me ama. No funciona así. Por eso, bueno, aquí está Angie, voy a tomarla de ejemplo. ¿Sí? ¿Puedo? Angie es mi mejor amiga. Yo a ella la amo y por eso ella me ama. Ella me ama y yo la amo. Pero si yo la obligo a amarme, ¿creen que Angie me amará? No, ¿no es cierto? Si ella me obliga a mí, ¿creen que yo la voy a amar? No, ¿no es cierto? Entonces, porque yo la amo, ella me amó, y porque ella me amó, yo la amé. ¿Se entiende? Porque el Carlos amó a la Yossi amó al Carlos, y al revés, ¿sí o no? Sí. Porque después yo empiezo mi relación con mi pareja y le digo, no, pero es que yo te amo más a ti que tú a mí. Se ríen porque saben qué les ha pasado. ¿Sí? Es que yo te amo más. O yo no estoy seguro de que me ames, porque si tú me amaras, si me amaras, de verdad, ¿sí? Tú sacarías la basura cuando yo te digo. No me dejarías la toalla mojada encima de la cama, ¿sí? Que es lo típico que pasa, ¿no? Yo no sé qué pasa con la toalla mojada encima de la cama con los hombres y con la ropa en el piso al lado del canasto. No sé si no le achuntan al canasto, algo pasa. Pero queridas hermanas, las que no se han casado todavía, eso va a pasar, ¿sí? Así que desde ya, prepárese para no enojarse, ¿ok? Bien, entonces, pero si tú me amaras, no dejarías esa toalla ahí. ¿Qué está hablando ahí en mi corazón? ¿Mi altruismo o mi egoísmo? Mi egoísmo. Pero aquí nos dice que yo, para ser amado, ¿qué necesito primero? Amar. Entonces, ¿qué hizo Dios para que nosotros le amáramos? ¿Nos obligó? Él primero nos amó. ¿Y cómo nos amó? Dios no le da migajas a sus hijos. Nunca se olvide de eso. Dios no le da migajas a sus hijos. Dios le da lo mejor. Y lo mejor se manifestó en Jesús. Lo mejor del cielo, Dios se lo dio. Lo que más apreciado, no solo que tenía el Padre, sino todos los ángeles y el universo, era Cristo Jesús. Y Dios se lo dio. Y Él mismo decidió que entregarse por nosotros. Así que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que aquí empiezan las claves de la consideración propia. Y por eso este tema se llama el engaño de la autoestima, porque en el mundo nos han enseñado que así es la forma en la que debe entenderse. Pero no es así como Dios nos ha mostrado que tiene que entenderse. Para que le funcione, dice así, que aquí se encuentran las claves.
nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender cuál es la clave de la verdadera consideración propia. Dios amó al mundo y Dios ama al ser humano. Y lo ama tanto que entregó su vida para redimirlo. Somos creación de Dios, no se olvide de eso. Somos criaturas suyas, apreciadas y amadas por Él. Dios no hizo porquerías, discúlpeme la palabra, pero Dios no hizo porquerías. Cuando usted ve los cielos, cuando usted ve las flores, los árboles, las leyes de la naturaleza, cuando ve animales tan grandes como los elefantes, las ballenas, o tan pequeñitos como quizás los pequeños ratoncitos, sí, que en esta época no nos gustan mucho, pero ahí están, o los caracoles, o animales tan chiquititos, podemos ver un Dios amoroso y tierno. Hay una cita de Ellen White, que no la tengo aquí, pero me acordé, que dice que los pintores y los grandes artistas se inspiran en lo que ven para poder pintar, ¿sí o no? Pero Jesús, ¿dónde se iba a inspirar si no había creación en ese momento? ¿Dónde se inspiró? Y ella dice, Cristo se inspiró, y si mal no recuerdo, esta cita está en el camino a Cristo, se inspiró en lo que había en su corazón. Es decir, todo lo bello que nosotros podemos ver en la naturaleza nos está reflejando quién es Jesús. Y como les dije, Dios no hizo porquerías. ¿Por qué Dios va a hacer afuera tan lindo y a usted lo va a hacer despreciable? ¿Puede ser así o no? Ok. No se olvide de eso. Dios nos dio un valor como sus hijos, aun cuando somos indignos de recibirlo, que es lo otro que cuando nos queramos enaltecer tenemos que recordar, ¿sí? Para mantenernos. Dios nos amó y nuestra vida vale la sangre de Jesús. Y cuando lo entendemos, no nos enaltecemos. Cuando entendemos lo que costó el sacrificio de Dios por nuestros pecados, inconscientemente eso no nos va a llevar a enaltecerme ni a querer ponerme en el centro, sino que nos va a llevar a caernos de rodillas, como María Magdalena derramando el vaso de alabastro, y humillarnos ante sus pies, profundamente agradecidos por su bondad y amor. Aceptamos su amor como lo más precioso, porque hay muchas personas que no quieren aceptarlo porque se sienten indignos, pero al aceptarlo lo honramos, lo aceptamos con nuestro corazón. Él te ama, te ama, te ama y te ama, y no deja de amarte. Y aún te ama cuando te has equivocado, porque Él te amó antes de que tú decidieras aceptarlo. Él ya te había amado. Pero así como te ama tanto, dice una escritora, me parece mucho que el nombre es Sara, pero su apellido es Humbel, que escribió un libro que se llama Pies de siervas en los lugares altos, que si hay hermanos o hermanos miedosos, se los recomiendo, ese libro es maravilloso. Y ella dice, el amor es terrible. ¿Cómo es terrible? Es terrible por su determinación de quitar al ser amado del lugar donde está siendo dañado. El amor de Dios es terrible en el sentido de su determinación por quitarnos del pecado y del daño que el pecado nos infringe a nosotros. ¿Ustedes creen que un padre o una madre va a querer que su hijo siga siendo dañado por las consecuencias que el pecado ha provocado en su vida? Cuando ustedes tienen un hijo o una hija que a lo mejor está en una relación abusiva y que el novio o la novia lo golpea, lo trata mal, ¿cómo se siente usted? Lo quiere sacar de ahí, ¿cierto? Pero es consciente que si él no quiere, no puede, ¿cierto? Dios nos quiere sacar de ese lugar. Dios quiere que podamos vencer en el nombre de Jesús y por su poder todas las mentiras que Satanás pudo haber puesto en nuestra mente, ¿sí? Que Satanás nos dice que somos inútiles, que no valemos lo suficiente, que da lo mismo, que si esta vez lo intenté 50 veces, no lo vas a volver a lograr. Hablábamos en la escuela sabática y decía muy bien nuestra hermana que si hoy día no lo lograste, no te desanimes, mañana puedes hacerlo de nuevo otra vez. Pero Satanás nos está machacando todo el tiempo con que no vamos a poder lograrlo. Porque a él no le interesa que tú triunfes. Porque él no quiere que tú estés listo cuando Cristo venga. Él no quiere que tú seas protegido por Dios. Él no quiere que tú conozcas realmente quién es Dios. Por eso que Él quiere que pases solo 5 minutos, 15 minutos en la presencia de Dios cada día. Porque sabe que si tú pasas más tiempo, tu vida evidentemente va a ser transformada. Quiero leerles una cita que está en Testimonios para los Ministros, página 519. Y Ellen White le está hablando a un joven que se sentía muy deprimido. Y ella le dice, no debe ser difícil recordar que el Señor desea que usted deposite sus problemas y perplejidades a sus pies y que los deje allí. Vaya a Él diciéndole, Señor, mis cargas son demasiado pesadas, ¿quieres llevarlas en mi lugar? Y Él contestará, yo las llevaré. Con misericordia eterna
tendré compasión de ti, llevaré tus pecados y te daré paz. No sigas menospreciándote, porque te he comprado con mi propia sangre. Eres mío, fortaleceré tu voluntad debilitada, yo quitaré tu remordimiento por el pecado. Jesús lo ama y me ha dejado un mensaje para usted. Su gran corazón de infinita ternura suspira por usted. Le envía el mensaje de que puede recuperarse de la trampa del enemigo, puede recobrar su respeto propio, puede llegar al punto de considerarse no como un fracasado, sino como un vencedor, por medio de la influencia elevadora del Espíritu de Dios y gracias a ella. Aférrese a la mano de Cristo y no la suelte. Satanás sabe mejor que usted y mejor que lo que cualquier persona pudiera saber, lo que usted puede lograr, lo que usted puede llegar a hacer en las manos de Dios. Y cuando Satanás sabe que un hijo de Dios se ha puesto en sus manos, todo él y su ejército tiemblan. Y por eso lo quiere mantener usted ahí, a raya, con estos pensamientos negativos, deprimidos, sin poder avanzar, sin poder desarrollarse. Porque sabe lo que usted puede lograr en las manos de Dios si se deja usar por él. Él lo sabe. Imagínense que solo Pablo, ¿cuánto problema y cuánto dolor de cabeza no le daba al príncipe de las tinieblas? Solo un hombre. Juan, ¿cuántas veces no lo quiso matar hasta en aceite hirviendo lo metieron? Y no pudo, porque Juan tenía una misión que cumplir. ¿Cuántas veces Ellen White, cuando escribió El Camino a Cristo, dice que Satanás la atacó y la intentó matar? Se le intentó meter adentro con muchos demonios. Ustedes pueden leer esa situación que a ella le pasó, para evitar que ella escribiera ese libro. Pero ella se mantuvo firme en Dios y no lo pudo lograr, porque para Dios no hay nada imposible y con Dios nadie nos puede atacar. Entonces, él tiene muy claro eso. ¿Y por qué creen ustedes que hay tanta pandemia en salud mental hoy en día? El espíritu de profecía habla que la última batalla de este mundo va a ser en la mente. En la mente. Una última cita. Dice el espíritu de profecía en Obreros Evangélicos, página 308, lo siguiente. Muchos de los que están calificados para hacer una obra excelente hacen poco porque solo intentan poco. Millares son los que pasan por la vida como si no tuviesen ningún gran objeto por el cual vivir, ninguna elevada norma que alcanzar. Una razón de ello es la baja estima que se tiene. Cristo pagó un precio infinito por nosotros y desea que nos valoremos de acuerdo con el precio que Él pagó. No nos contentemos con alcanzar una norma baja. No somos lo que podríamos ser, ni lo que Dios quiere que seamos. Dios nos ha dado facultades de raciocinio, no para que permanezcan inactivas o para que sean pervertidas en la obtención de aquello que es terrenal y sólido, sino para que se desarrollen hasta lo sumo y sean refinadas y santificadas, ennoblecidas y empleadas para hacer progresar los intereses de su reino. Dice que la baja estima a muchos los hace ¿qué? Limitarse o frenarse, y que es necesario que podamos entender el valor que tenemos ante los ojos de Dios. Así que en Romanos 12:3, como lo leyeron nuestras amigas, si lo pueden buscar ahí, nos da la definición de lo que sería el autoestima, pero a mí me gusta llamarlos, queridos hermanos, después de este tema, no autoestima, sino respeto propio. Entender que como ser humano tengo dignidad y tengo un valor porque soy hijo de Dios, pero eso no me hace mejor que los demás. Al contrario, me hace ser una persona agradecida para vivir por aquel que me amó, me salvó y me rescató. Dice Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, ¿qué cosa? Que no tenga más alto valor o concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la verdad. Que nadie piense más de sí, sino simplemente lo que es. No dejado llevar por las ideas que Satanás pone en su mente, limitantes, no, sino lo que Dios dice de usted. Y para cerrar, quiero que vayamos a Juan, ahora Juan, no primera de Juan, capítulo 12. 12. Sí, capítulo 12. Sí, capítulo 12, versículo 1. Acá hay una historia bien interesante. ¿Estamos ahí? ¿Amén? Amén. Juan capítulo 12 dice así. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino
a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una... Y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Quiero contarles una cosa que a lo mejor no sabían. ¿Sabían ustedes que el libro de Juan fue el último que se escribió de la Biblia? Algunos creen que fue Apocalipsis, pero fue el libro de Juan. Y es interesante porque Juan no solo es el único que registra esta historia, sino también una historia que se encuentra en el capítulo 4, que es la historia de la mujer junto al pozo. ¿Sí? Son dos historias que son muy importantes para poder entender el tema de la autoestima o del respeto propio, pero también de la feminidad. Y es interesante que sea el único, el discípulo que entendió mejor el amor de Dios, que es el único que presenta estas dos historias aquí. Y también es interesante que Ellen White, en su libro El deseo de toda la gente, dedica 2 capítulos completos también a estas historias. Así que yo creo que el Espíritu Santo algo nos quiere decir al respecto. Dice que en el verso 3, que mientras estaban ahí comiendo, Simón había invitado a Jesús a esta fiesta porque Simón había sido leproso, ¿se acuerdan? Dice que María Magdalena, tomó una libra de un huerto de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía bolsa y traía lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero no siempre me tendréis. Entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también de Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. ¿Sí? Me equivoqué con algo, esta historia también está en otros evangelios, discúlpenme. La historia de la mujer junto al pozo es la que solamente está aquí. Y en el libro de, no me acuerdo si Mateo o Lucas, dice que uno de los que estaban reclamándole a María era Simón. Y él hace un comentario que dice, si este hombre o si este fuera profeta de verdad, supiera quién es esta mujer impura que le está tocando, ¿no es cierto? Y dice que en ese momento Jesús le hace una pregunta a Simón, ¿no es cierto? Y le empieza a decir, oye, mira, yo entré en tu casa y no me diste ningún beso, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. No me diste agua para lavar mis pies y ella no ha dejado de enjuagar mis pies con lágrimas y secarlos con sus cabellos. Y él le cuenta una historia acerca de 2 deudores, uno que le debía mucho dinero y el rey le había perdonado y otro que le debía menos, pero el rey también le había perdonado. Y Jesús le dice, ¿cuál de los 2 tú crees que le amó más? Y él le dice, claro, el que más se le perdonó. Entonces Jesús le dice, ok, él amó más porque amó mucho. Y le dice, esta ha amado mucho también. ¿Qué le estaba diciendo? María se sentía más agradecida y por eso había amado mucho más que lo que Simón había hecho por Jesús. Que a propósito, la fiesta era en honor a Jesús para agradecerle, ¿cierto? Por lo que había hecho por él, pero no se comparaba con el agradecimiento que María estaba manifestando. ¿Qué tiene que ver esto con el respeto propio? María había sido una mujer que, si ustedes saben, su apellido es María de, o su nombre María de Magdalena, ¿cierto? O Magdala, María Magdalena. Pero su hermano Lázaro y su hermana Marta, ¿de dónde eran? De Betania. Yo le decía, aquí esto está como raro. ¿Por qué María vivía en Magdala y por qué Lázaro y Marta vivían en Betania? ¿Cierto? De hecho, algunos hasta han creído que es diferente la María, pero no, la Biblia deja muy claro que es la misma. ¿Sí? ¿Por qué ella estaba viviendo en otro lado? ¿Y por qué Simón le hace el comentario de que era una mujer impura? En la Biblia nos registra de que María había tenido 7 demonios en su cuerpo y que Jesús había expulsado uno a uno los 7 demonios que la mantenían cautiva. Y se cree, por los comentarios que hay al respecto, de que probablemente ella no específicamente ejercía la prostitución, pero sí tenía una vida, digamos, en cuanto a la parte de su sexualidad, bastante no pura, por así decirlo, ¿sí? No una vida pura. Entonces había muchos comentarios acerca de ellas. Y uno piensa, ¿a qué punto tiene que llegar una persona
para que llegue al punto más bajo de estar poseída no por 1 ni 2, sino por 7 demonios. Ese es el punto más bajo al que puede llegar el ser humano. ¿Cómo creen que estaba la dignidad de esa mujer? ¿Existía algo de dignidad? ¿Cómo creen que estaba su valor? ¿Tendría valor? De hecho, cuando ella se agacha, dice Ellen White que ella entró calladita, como para que nadie la vea, porque tenía miedo de que la regañaran. Pero el perfume la delató, porque era tan fragante. Pero, ¿qué pasó con el resto de las personas que estaban ahí? ¿Cómo la trataron? Esa era la forma en la que María era vista por la sociedad. Por eso, por la misma forma en que estos hombres empezaron a hablar mal de ella, a juzgarla, etc. Ese era el valor que la gente le daba a ella como persona. Nadie la quería de verdad. Sí, probablemente sus hermanos sí, pero en ese contexto no. Entonces imagínense cuando llega Jesús a su vida y él ve en ella lo que nadie más puede ver. Él ve en ella valor. Jesús veía valor aún en las personas que estaban más destruida su dignidad por los demonios. Me acuerdo de ese endemoniado que no podía ni hablar, pero dice que en su corazón Cristo lo escuchó su voz de clamor. Él podía ver la dignidad del ser humano aún en la situación más horrible, porque él entendía su valor, más que lo que nosotros podemos llegarlo a entender. Entonces, cuando ella se encuentra con Jesús, Cristo vio su verdadero valor y fue capaz, y ella se dio cuenta que él era capaz de luchar con los demonios por salvar su vida. Que él era capaz de luchar con los comentarios de la gente por rescatarla a ella, que no le importaba lo que fueran a decir de él, porque para él ella era lo más precioso en ese momento. Entonces María fue rescatada por Jesús y eso cambió su vida. Ella ya nunca más se volvió a considerar como era. Pero miren la actitud de Jesús. Él no dejó que la trataran mal. Él les dijo a los demás, déjenla tranquila, porque ella ha hecho más que todo lo que ustedes han hecho. Y después le dijo, te digo, mujer, que lo que tú has hecho será recordado por los siglos y para que quede testimonio de lo que has hecho. Ella fue guiada por el Espíritu Santo de Dios y Jesús le mostró ante todos que para él, ella sí valía. Aun si tu respeto propio y si tu valor ha sido destruido por las heridas de esta vida, aun si Satanás ha intentado atacarte y hacerte creer que no vales nada, hay un Dios en los cielos que te mira con amor. Y tu Creador sabe lo que tú realmente vales. Aun si tú no lo sabes, aun si tú no lo conoces, Él sí lo sabe. Por eso es importante pasar tiempo con Él. Si tú te empiezas a amar a ti mismo y a buscarte a ti mismo y tu bienestar, vas a sentirte más vacío. Porque el amor viene de Dios, no de mí mismo. Yo necesito permanecer en Cristo y hacer de Él el centro de mi vida para entender cuál es mi valor, para que mi dignidad sea restaurada. Y entonces cuando yo entienda mi valor, voy a querer amar y servir a los demás y no voy a tener problema con mi valor personal, porque voy a saber cuánto valgo ante los ojos de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude.